Pase de Prensa es un podcast patrocinado por Segur Classic, tu aseguradora de confianza para tu vehículo clásico. Recuerda, Segur Classic. Y ahora seguimos con el podcast. Bueno, pues hoy nos encontramos en la localidad del Maresme, rodeados de naturaleza y de una paz increíble, que seguramente lo trasladarán los micrófonos de los que nos estáis oyendo. Y hemos venido aquí para entrevistarnos y charlar con una persona que la conozco hace un montón de tiempo además, pero creo que si hay una palabra que la pueden definir muchas palabras, pero creo que una, y creo que es la única que he encontrado, es perseverante, porque José Artes Queral, que todo el mundo lo conoce como Pepo, Pepo Artes de Arcos, es perseverante, y es perseverante con algo que él considera que es justo, que debe ser justo, que es reconocer la memoria de otro José Artes de Arcos, que en este caso fue su abuelo, y que por eso estamos aquí un poco. Primero, para que nos expliques quién era José Artes de Arcos, tu abuelo, y por qué su nieto lleva tanto tiempo intentando honrar tanto su legado como el legado de una familia entera, que es la familia Artés, y por eso estamos aquí. Así que empezamos, poneros cómodos y vamos a hablar con Pepo. Pepo, buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por darme la oportunidad de poder hablar sobre mi abuelo una vez más. Un placer. Y bueno, ¿cómo empieza todo? Mi abuelo, pues resulta que estando ya en Velilla, pues desarrolló un motor rotativo en el año 1912. Y lo envió a Barcelona a la Escuela de Ingenieros, pero no le contestaron. Entonces vino para Barcelona para ver qué había pasado con ese invento, y hasta aquí sobre el tema del motor rotativo, parece que se lo perdieron o algo así, no se dio la importancia que tenía que haberse dado en su momento, y ya se quedó instalado en Barcelona. ¿Por qué en Barcelona? Porque además vino con un amigo suyo, se llamaba Catalá, que vivía en Premià de Mar, y tuvieron un sitio donde poder estar los primeros meses mientras él se ubicaba. Los primeros trabajos que él hizo fue en la parte de mecánica de los barcos. Se dedicó a arreglar motores de barcos y ahí sacó un dinero importante para empezar a montar sus primeros, comprarse primero 3 máquinas y luego un pequeño taller. Porque él siempre tuvo esta inquietud de construir, de fabricar. Claro, tu abuelo, que era de origen almeriense, ¿Correcto? él no tenía estudios de nada, tenía algún tipo de formación técnica. Es lo que se dice, se hizo a sí mismo, porque bien que estudió a distancia, bien que acudió a academias ya estando en Barcelona, y él compasaba el trabajo y estudio, de muy joven. Claro, él nos lo ibas explicando, él tenía una sensibilidad sobre la técnica, todo aquello que es técnico y mecánico, que incluso en la época tenía que ser sorprendente. Bueno, es verdad que ya de niño ya hacía sus propios juguetes. Claro, viene de una familia de panaderos. No quiere decir humilde, pero simplemente pues recursos limitados de un pueblo de la provincia de Almería, ¿no? Pero él ya tenía todas estas inquietudes. Ya destacó pues por su inteligencia en ese sentido. Y así fue como en Melilla pues desarrolló todo eso. Más le hicieron jefe de taller, porque además se puede organizar, digamos, hacía pues campeonatos de deportivos para que hubiese un mejor ambiente entre los trabajadores, cosas de estas. Bueno, él ya destacaba en estas cosas. Él tenía además, por lo que nos cuentas, ciertas dotes sociales. Sí, en ese sentido sí. Se involucraba muchísimo en el entorno donde él estaba. ¿Y cuándo fue que ese José Artés, joven, decide probar suerte, venir a la provincia de Barcelona en este caso y decir, yo creo que en esto puedo decir algo? Es que fue una casualidad, porque al enviar el motor allí a la Escuela de Ingenieros para que lo homologaran o para perfeccionar lo que fuera, ¿no? Pues como no le contestaron, él vino aquí a saber qué pasaba. Claro, ya se quedó instalado en Barcelona. Y entonces se metió en este asunto de la reparación de motores de barco, y ahí es donde sacó el dinero suficiente para comprarse las primeras 3 máquinas. Porque él siempre tuvo esa inquietud de valerse por sí mismo, no depender de terceras personas.
Y con ello fue creciendo, prosperando. Muy poco a poco. Muy poco a poco. Hizo una cooperativa para los taxistas, claro, le pagaba una cuota, remuneraba a los taxistas que estaban cubiertos por la cuota, cosas así, y así fue haciendo poco a poco dinero. Ya te digo, empezó con 3 máquinas y fue ampliando. Y claro, como él siempre le gustó el mundo del motor y de los coches, pues claro, mira, me acuerdo que una vez mi padre me decía, tu abuelo nos llevó a ver como 8 veces una película que se llamaba El trío de la bencina, que era una película alemana, porque la bocina que tocaba en ese coche hacía tarariro, una cosa así. Y entonces le sorprendió. Entonces, a raíz de eso, pues desarrolló uno de los inventos que realmente le dio mucho dinero, que fue la bocina de aspiración. Uh-huh. Y entonces empezó con 3 notas y acabó hasta con 12 notas. ¿12 notas? Sí, o sea, eran 448 y 412 bocinas. Para que tenía ahí un teclado, no te cuento. Increíble. O sea, y así es como empezó realmente a hacer dinero con las bocinas. Y que le llevó, ya hablaremos más adelante, le llevó a registrar más o menos cuántas patentes. Bueno, yo tengo registradas, en la prensa ha salido 600, pero yo he podido tener acceso a 200 y pico, que realmente me he podido comentar. Aún así. Bueno, sí, pues claro. Y luego hay mucha patente, digamos, de perfeccionamiento de modelos y cosas. Todo esto se dilató en el tiempo, más o menos, es decir, hablamos de un periodo que puede ir comprendido hasta bien entrado los años 80. Sí, no, él, a raíz de cosas que ni siquiera si luego hablaremos, en el año 73-74 pierde sus empresas porque quedan absorbidas por otra empresa, ¿no? Mi abuelo se enorgullecía porque había creado como 3.000 o 4.000 puestos de trabajo con todas sus empresas y sociedades en general. Y yo me enorgullezco también porque cuando él pierde el control de sus empresas, estas son absorbidas por otras empresas a su vez, con lo cual se conservan los puestos de trabajo, que eso es lo más importante. Claro. Mira, te pongo un ejemplo muy, muy cercano. Él construyó en Martos Jaén una empresa que se llamaba PASA, Proyectores Artes S.A., con Civier, porque él fabricaba faros Civier con licencia Civier aquí en Barcelona, y decidieron hacer una sociedad ahí en Jaén. Y resulta que ahora Civier no existe, Artes dejó de existir hace ya un tiempo también, y ahora es Valeo. Ya no es la actual Valeo. Valeo, pues son monstruos, ¿eh? Pues mira, son cosas que... Y no es raro aún en vehículos clásicos de los años 60, 70, si nos fijamos bien en faros, en volantes, en pilotos, de demás elementos auxiliares, ver el rombo de Artés. Sí, caracterizó su marca con un rombo. Con un rombo. Lo venía a todos lados. Sí. Y seguramente los que nos escuchéis ahora empezaréis a mirar faros de vehículos incluso populares. Si vais por ahí, fijaros bien porque en más de uno veréis el característico rombo de Artés y que se especializó durante mucho tiempo en eso, pero no solo en eso. También José Artés metió, ya no voy a decir un pie, metió 2 pies y 4 pies en el mundo de la competición de la forma más diversa. Sí, bueno, como te he dicho antes, como él siempre le ha gustado el mundo del automóvil, él mismo ya participaba en carreras. En el año 30 y pico hay un recorte de periódico de La Vanguardia que participó en una carrera, ¿no? Quedó en 7ª posición él con su coche, ¿no? Sí. Pero en cuanto tuvo un poco de dinero, ya se involucró más. Y claro, en los años 60, finales de los 50, apareció esto del karting, del man. Y bueno, a través del Club Pedralbes de Car, pues participó en varias carreras, la primera internacional, la segunda y la tercera, quiero recordar. Hizo el premio José Artes de Arcos y demás, ¿no? E incluso hizo su propia escudería. Con cars de fabricación propia. Sí, él fabricaba los chasis de los cars y demás. Y me hace gracia porque ahora he recordado que con lo que sobraron de los chasis, hicieron unos coches eléctricos para nosotros, los nietos. Cada familia pues tenía un cochecito que iba con una batería y un dinamo. Oh, no diga. Sí, y si bueno apretados los dos pedales, iba para atrás, y si son te apretados uno, iba para adelante. Oh, qué bueno. Sí, y esos cochecitos los llamamos Genovevas. Y eran pues así, como clasicotes y demás, aprovechando esos chasis, ¿no? Qué curioso.
Sí. Lástima que no queda ninguno, porque claro, en aquel momento pues, nadie supo apreciar el conservar estas cosas. Y de todo aquello del kart, tu abuelo José no se quedó ahí. Él siguió adelante. No, sí, es verdad, realmente, te lo explico más adelante, bueno, mientras estamos hablando, que conoció a Selex porque tenían la tienda muy cerca de donde estábamos nosotros, en la calle Córcega. Y ahí tenían un Fórmula 4, pero por lo visto creo que se le acabaron en la exposición, o le faltaba un poco, ¿no? Y esto le llamó atención a mi tío Jesús, esto se lo comunicó a su padre, y entre Jesús Molons, que era el propietario de Selex, y el ingeniero Cifre, pues hicieron los Guepardo, Fórmula 4 todos y demás. Es verdad que también se experimentó en la Fórmula 3 y hay un motor, no sé si tengo alguna foto que te he dejado también por el interés de Fórmula 850, pero no estoy seguro. Bueno, el tema, claro, él saltó también a este mundo del monoplaza, Fórmula 4, y luego hizo el famosísimo Artes Campeador, que era un biplaza. El famoso. El mismo equipo de ingenieros, Jesús, siempre. La fábrica, la carrocería se construyó en Cipo, en San Joan d'Espí, y el resto de coches se fabricaban en Artes, bajo la dirección de estos señores, ¿no? Pero bueno, tengo la desgracia que se quema Cipo. Los planos, los moldes que eran de madera y todo eso. Quedó una unidad. La intención era construir más, pero bueno, ahí quedó. Y esa unidad, con el tiempo, ha acabado en la colección de Román Magriñá. Sí, que además es una unidad que, por suerte, ha quedado en un estado de restauración muy bueno, es Muy completos. muy completo. Por suerte ha llegado a nuestros días todas las fibras, con la cual, digamos, se puede... El coche llegó completo después de un accidente. Después, Román Magriñá realmente se gastó un dinero importante para dejarlo como estaba. pero bueno, ha llegado a nuestros días y es otro testimonio, el único además, de toda aquella inventiva y de cómo de transversal era tu abuelo en el mundo de la automoción y del automovilismo. Sí. Dos disciplinas. Bueno, luego también es verdad que, claro, como tenía fábrica, él se metió en otros proyectos, cajas de caudales, también hizo rifles, escopetas de aire comprimido, cosas así, ¿no? Pero realmente él se ganó la vida con los accesorios. Fue presidente del fabricante de accesorios durante 40 años y bueno, era el fuerte de mi abuelo. Se asoció con Civier para hacer los faros, se asoció con Jaeger para hacer todo lo que es el equipo eléctrico de los coches, los cuadros, no fermentación, esa habitación y demás. Y esos fueron, digamos, los tres puntales que tenía. Fue el fabricante número 1 en ese sentido en España durante unos cuantos años. Y mira, me has hecho pensar sobre la instrumentación. Aún no es raro si vas a cualquier feria de vehículos históricos que venden recambios y venden relojes y tal. Aún no es raro encontrar cajas de las azules, de las largas, de las Artes Jaeger. Correcto. Aún no es raro. Artes ya no existe, Jaeger tampoco. Claro, estamos hablando ya de... Claro, dinosaurios de la... se nos dilata un poco en el tiempo, eso es cierto. Cómo ha cambiado todo, madre. Cómo ha cambiado todo. Y por eso estamos también un poco, porque de repente toda esa gran industria, toda esa experiencia, todo ese legado familiar, de repente un día, pues obviamente tu abuelo fallece, la empresa se vende anteriormente y ahí queda todo. Un poco. Y ahí quedó todo, sí señor. Y los hijos, digamos, herederos directos de tu abuelo, bueno, pues no se sigue, digamos, no hay una continuidad, no hay una linealidad. Bueno, al no haber empresa, hay continuidad patrimonial en todo caso, si tú quieres, pero no de empresa. Exacto. Pero aparece Pepo y dice, ojo, aquí hay algo, hay un patrimonio, hay un legado, hay un nombre, hay una historia que es bien digna como mínimo de reflotarla, de ponerla arriba y decir, oigan, este señor, José Artés, era esto. ¿Y quién lo hace? Bueno, todo a veces son casualidades, ¿no? Y claro, yo estaba en el sector textil, por mi cuenta. Y un día pues alguien me dice, oye, con todo esto de tu abuelo, ¿por qué no haces camisetas?
Y realmente vi que no había nada patentado en el sentido de los logotipos y toda la marca, todas esas cosas. Digo, pues lo voy a hacer, sí. Hice todo el estudio y demás, conté con una serie de gente, contaba con distribuidores y eso, y me metí en las camisetas. Y claro, a raíz de eso, pues me di cuenta de lo poco que se sabía sobre mi abuelo y su legado industrial. Claro. Y claro, una de las secciones de marketing en este proyecto pues era hacer una biografía y demás. Bueno, total que al cabo de 10 años, es verdad, yo ya me he retirado, salió la biografía. Claro, ¿cuándo empezaste más o menos con el tema del textil, con el tema? A ver, estamos en el 23, sobre el 2008 o 2007. Fue antes de la crisis. Dámonos cuenta. Bueno, pues esta biografía ha representado, pues, como te comentaba fuera de micrófonos, pues eso, 14.000 documentos escaneados. Claro que son muchos años de escanear. Sí, y archivar y demás. Total que para realizar esta biografía y que quedase este legado escrito y no se pierda, pues contacté pues una señora biógrafa que es María Carmen Amate, de Almería, y le pasé como 7.000 documentos para que ella tuviera donde estudiar y demás. Bueno, han sido 10 años de trabajo, 10 años de llamadas, 10 años de viajes a Almería y demás, ¿no? Al fin ya está aquí, ya está el producto, acaba hace un año que se presentó, y estoy muy satisfecho porque por lo menos quien quiera que quiera consultar quién fue Artes de Arcos, ahí tiene un libro donde mirar. Sí, porque si obviamente Internet ahora manda. En Internet, aparte del aporte de Wikipedia genérico, no hay nada más allá. No hay nada. Es, vamos a decirlo así, un fantasma dentro de este gran mundo de la automoción, o lo era hasta ahora. Ahora sí que hay un legado tangible y físico que sin que tú has hecho, pero es que si no es por 4 reseñas en 4 páginas muy concretas, o si tienes la suerte de encontrar algún recorte de prensa de un periódico de la época, o eres un aficionado a nivel, ya no voy a decir experto, sino casi enfermizo de la historia de la automoción aquí, José Artes de Arcos, con todo lo que ha hecho y todo lo que ha suministrado al mundo del automóvil y del automovilismo deportivo, pasa muy desapercibido, por no decir, ya te digo, pasa entre bambalinas y totalmente desapercibido, si no es por esto que has hecho tú. Se te agradecen tus palabras. Bueno, ya te digo, fue a raíz de meterme en un negocio, y a raíz de eso, pues, darme cuenta de que no se sabía nada de este señor y darme cuenta que si no me ocupaba de recuperar un poco ese legado, desaparecía. Entonces, claro, también compré un montón de piezas. O sea, bueno, siempre hago la misma broma. Mi abuelo se hizo rico fabricando estas piezas y el nieto casi se arruina copiándolas. ¿Qué has descubierto de la familia? ¿Qué has descubierto de José con todo este trabajo? Bueno, pues que realmente tuvo mucha iniciativa, fue muy creativo, muy luchador, y al final de su vida, pues, toda su entrega pues, se fue diluyendo, ¿no? Un poco. Y bueno, pues creo que era importante volver a recuperar todo ese esfuerzo casi perdido en el tiempo, ¿no? Y lo que hago yo creo que lo tendría que hacer otras muchas familias en otros muchos sectores, que si no se hace, pues se van perdiendo esas cosas, ¿no? Bueno, es un poco un tema romántico, si tú quieres. Y de justicia, que es lo que hablábamos antes, un poco de... Y de justicia cuando se cometió alguna injusticia, ¿no? Efectivamente. A ver, ya el mero hecho de que se diluya en el espacio-tiempo sin más, ya es una injusticia per se, o al menos, yo al menos así lo veo, y por eso también me gusta entrevistarte a ti por decir, cuando conoces todo lo que hay detrás, porque tú ya hemos hablado mucho de ello y me has enseñado mucho y tenemos el libro y todo, te das cuenta de, ostras, ¿cómo no antes? Ya ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo no antes esto? Ya no todo, una parte. Ya, ¿cómo no estaba en boga del día a día de la historia del automóvil de España, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado por ahí en medio? Mira, es que no lo sé.
No lo sé porque no son artes de arco, sino a toda otra muchísima gente. No hay interés, lo que sea, no lo sé, no puedo en esto. No estamos de acuerdo porque tu abuelo llegó a tener en plantilla a 1.000 personas. Bueno, él se ufanaba de 3.000. 3.000. Sí, claro, los artes eran 400, 500 entre las varias empresas. Artes eran casi ya 1.000 en su momento. Cibier, los que fueran. Claro, él se ufanaba de esos 3.000 empleos que le habían creado con su esfuerzo. Y realmente siempre se involucraba mucho socialmente. Fue de los primeros que puso comedor en la empresa. Por eso le dieron el título de empresa modelo. Pero claro, estamos hablando del otro régimen. Parece ser que lo que se hizo en otro régimen como que no tiene tanto valor. Bueno, todos esos avances sociales. Esa historia que una persona, un empresario privado, que nada tiene que ver con, partiendo de un momento sociocultural muy determinado, pero es lo que decimos. Claro, tu abuelo fallece en el 85. En el 85. Empresas en el 73. Sí. Y ya te digo, todo ese legado desaparece y, bueno, pues tú que te has encargado de ello... Hasta el 2010 no volvimos a hablar de él. Más o menos. ¿Cómo te sientes ahora? Ahora que cuando tuviste el primer libro a la mano, ¿vale? O el manuscrito, por decirlo así, dijiste, ahora y así. ¿Cómo me siento? Mira, me sentí muy agradecido a María Carmen Amate, que fue la que realmente lo escribió. Me sentí muy agradecido a la Diputación de Almería y al Ayuntamiento de Almería, que fueron los que han financiado el libro. Y una gran satisfacción para mí, porque ahí está. Lo escrito queda, siempre digo lo mismo. Entonces, para mí, pues ya es como una tranquilidad ver que todo ese esfuerzo que tiene mi abuelo y toda su vida ya ha quedado plasmado en un libro. Hablamos que da una gran satisfacción, ¿no? Personal. Sí. Además, al resto de los que más o menos hemos seguido, porque tú eres muy activo en Facebook, por ejemplo, ¿no? Pones mucho, compartes, tal. Entonces, cuando vimos aquello, fue, ¡ostras! Es verdad, si nos contactamos. Sí. Ya está, aquí ha venido. Y yo, ya te digo, yo como te conozco de hace mucho y siempre estabas, pues yo te conozco desde 2015, 2014, y hace unos años. Y ya andabas con ello y digo, ostras, ojalá yo ver el puerto final, ¿no? El puerto de destino. Seguro que tú te habrás hecho, vamos, esa reflexión 1000 veces. Y cuando ya llegas y lo tienes en la mano y además con buena factura, que tiene el libro, pesa lo que pesa, tiene lo que tiene, y además lo que hablamos, se lee bien. Sí, es muy ameno. Hablamos de que 500, la primera edición, que son unas 500 unidades, ya no están. Sí, en un año. En un año se han vendido ya la primera edición. Confiemos que haya una segunda edición, porque además ahora hemos tocado así de refilón el tema del museo. Además, vino en un momento que todo venía como muy rodado, ¿no? La finalización del libro, el contacto con el museo, que ahora nos explicarás, la cesión, obviamente, una vez entras en contacto y te pones de acuerdo con ellos, de tu patrimonio personal, de todo lo que queda tangible de arte. Exacto, sí. Hacia ese museo, que no es poca cosa. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viene esa llamada del museo? Bueno, es Martín de la Herrán, es el propietario de ese museo, que está en Finestrat, provincia de Alicante. Y ha hecho un museo muy diferente del resto de los museos de coches o de cualquier otro de esto, dentro del sector del automóvil, ¿no? Es un museo interactivo. Entonces, hay de todo. Entonces, contactó conmigo, tenía el Gato Montés, totalmente original, tenía todas estas piezas que fui comprando para lo típico, pues que si haces una rueda de prensa, pues para presentar en prensa donde venía la historia de las camisetas, de ahí vino toda esta colección que tenía de piezas y demás, y le interesó todo. Y claro, a mí también me interesaba dejar en un museo una exposición permanente de los productos artes y demás. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y ahí está. Se ha inaugurado hace mes y poco. De momento, pues podéis ver el Gato Montés, la bandera que mi abuelo ponía en todas sus stands en las exposiciones, la bandera con el rombo de artes y toda una serie de cuadros con todas sus fábricas y construcciones. Más adelante, Martín de Herrán quiere hacer un evento para exponer el resto de las piezas y demás.
que entonces asistiré y demás y bueno, ya haremos una presentación de ese espacio a la prensa. Tú no has ido personalmente aún a verlo. Es que coinciden unas fechas muy malas para mí. Me invitó a la inauguración del museo, pero no pude ir. Vale. Luego te enseño la invitación. Otra persona a la que estoy muy agradecido, a Martín de la Ram, porque claro, nos permite que ese legado siga vivo y que la gente lo pueda apreciar. Es que antes todo ese legado estaba en tu garaje. Bueno, estaba en el despacho. En el despacho, vaya, pero... Pero claro, solamente lo podía ver quien venía a casa. Exacto. Y claro, ya te digo, tengo mucha suerte de que un museo se haya interesado en este sentido para que haya esa continuidad. Claro, porque recuerdo eso que me decías, que a veces que venía a verte, mira Carlos, esto no lo has visto, me he comprado esto, me he comprado lo otro. Y yo, ostras Pepo, ¿y qué vas a hacer? Ostras, es que claro, me lo pasó uno y claro, como solo hay este, pues... Y me vi obligado a comprarlo. Claro, porque tantísima producción, incluso radio, ¿no? Muchas veces. Hasta la radio también. Hasta la radio. Sí. Son preciosas esas radios. El retroscope Artes TV que sale en el nodo, cuando se hacían las primeras, digamos, ITVs y gratis, que podías ahí, parabas, te hacían una inspección del automóvil. Pues eso aportó mi abuelo, los retroscopes estos de Artes TV, y por eso dieron también alguna medalla de la Cruz Roja, algo así, quiero recordar. De eso me acuerdo cuando una vez vine aquí, que venía a traerte una cosa. Mira lo último que tengo. Y no abro el garaje y digo, esto estaba en el garaje, pero me había en casa. Digo, hostia. Dice, pero fíjate bien. Digo, caray. Obviamente, pero no coleccionado por coleccionar, obviamente. Una gran pieza, porque ya te digo, no creo que haya muchas más. Es que de todo lo que tú tienes, no hay mucho más. Bueno, que ahora está en el museo. Ahora que, exacto, que tú ya tenías, de cada unidad, digamos, o de cada pieza, tampoco es que hubiera muchísimo más o fuera tan, o a día de hoy, digamos, haya llegado todo a tener muchas piezas, por ejemplo, pues lo que hablábamos, las radios o otros elementos, no han llegado. Y la de gente que me contactaba para, oye, ¿no me vendes esta pieza que me falta para el coche? Digo, no. Y me sabía mal decirles que no, pero es que si no, claro, es que no había más. Es que ya no hablamos de un recambio de un coche, hablamos de casi de un... De parte de la familia. Y parte de la historia, creo yo, no del automóvil. Sí, claro. Y por eso es que como era esa parte y no había más, pues me sabía muy mal tener que decir que no. Pero ahora estará en un museo, se podrá apreciar. Y podrán poner piezas que van para el Pegaso Z102, por ejemplo. Sí. Tengo algunas. Bueno, tenía cosas así, ¿no? Claro, y de Barreiros o de la SER mismo, de todos estos fabricantes de la época, ¿no? ¿Llegaste a contar al final el número de piezas que tenías aproximadamente? Mira, ahora no lo sé de memoria. Más o menos. Sí, sobre unas 70 por ahí. 70. Pero mi abuelo fabricaba miles. Sí, por supuesto. Pero es diferente. Démonos cuenta porque... Que no es nada. Esto no es nada. Porque no es que a ti las piezas te llegaran a ti. No. Es que tú también grabas y las tenías que buscar. Y las tenías que buscar. Démonos cuenta. Tú no has estado buscando un fin de semana. No. Tú llevas 10 años. 10 años más. O sea, démonos cuenta de los millares de elementos, ya no piezas, elementos en general, que podía hacer Artés de Arcos, buscando 10 años lo que has encontrado. Pues mira, no sé si 2 o 3 volantes, y hacía para todas las marcas todos los tipos de volantes. Imagínate. Suerte tengo de encontrar, y sobre todo uno de madera, que eran de lo más. Yo conozco uno que me enseñaste tú, visualmente. De madera, ¿no? De madera. Y un amigo mío, que se llama Paul, que si me escuchas, Paul, hola, que fue compañero mío de la universidad, y tiene un Mini con un volante Artés. Sí, no, es que también se fabrican para los Mini. Por eso. Y son los 2 únicos volantes Artés, primero que he visto, y de los que tengo constancia, y mira que me fijo, porque al final, por deformación profesional, uno echa un ojo a todo, veo un coche, mira, tal, y no hay, volaron. No sé si por ignorancia, quizás, porque hay muchas veces que lo de fuera es mejor. No, tiene un nombre italiano y parece que pueda ser mejor a no lo que tenemos aquí. Y muchas veces a lo mejor hemos pecado un poco de eso y, ostras, teníamos un legado muy bueno, buenísimo, de primer nivel, y que por modas o nombres extranjeros que suenan mejor, quitamos aquello, lo desechamos. Sí. Bueno, puede ser, sí. Esto no te sé decir. El tema es que es verdad, no hemos hablado del que fabrica mi abuelo.
realmente los volantes, faros, lo que son los pilotos traseros, delanteros, todo lo que era, digamos, las manetas, retrovisores, claro, eran muchísimas piezas. De todo. Todo lo que era el plástico de inyección, todo. Lo que ponía Renault, que eran de eso, por ejemplo, todo eso lo hacía él. Bueno, es que claro, él proveía a todos los fabricantes de esa época. Sí, él era el máximo auxiliar de la industria. Sí. El máximo. Y luego salieron otras marcas, ¿no? Pero durante unos años dominó el mercado él. Y como hablábamos antes, además, se dedicó a hacer juguetes, que es lo que hablábamos antes. Porque claro, para él los Fórmula, además de hacerlo bien y de crear vehículos competitivos, yo creo que para él era su patio de recreo, poco. Bueno, sí, en una forma creativa, porque bien es verdad que me estás hablando del gato montés. Ya iremos encauzando. Hombre, como has dicho juguete. Iremos encauzando. Porque es eso, hizo monoplazas, hizo un prototipo, pero porque quedó en prototipo de un deportivo Exxon Resina de la época. En Artes Campeador. En Artes Campeador, que tiene esta apariencia de Ford GT40 que era muy bien la moda. Sí. Y que quedó ahí, pero bueno, no era esa la idea. Luego pasó lo que pasó. Y luego, pues, creó ese juguete que a mí me flipa, que hizo en colaboración, no era suyo, ¿no? Pero bueno, el gato montés, que es ese anfibio de 6 ruedas, ¿no? Que sí, de aspecto de mini tanque que metes por el agua y resulta que flota. Y se propulsó por las ruedas. Y se propulsa por las ruedas con un motorcito derivado de 2 caballos y que no tiene volante, tiene mandos. Tiene 2 palancas, sí. Que frenas. Es una tanqueta. Sí. Frenas un lado y te giras hacia ese lado, ¿no? O frenas los dos a la vez y frenas el gato montés. Se utilizaron varios motores, pero el que mejor resultó al final de todo fue el de 2 caballos, Citroën. Pero antes de todo eso, como estaban con los de Alficat en América, al final no... Bueno, cada uno se fue por su lado, porque quisieron entrar al ejército, ellos no entraron ni en Estados Unidos ni nosotros aquí en España, y al final pues quedó pues un coche para diversión. Sí, era cazadores, para el que tiene una finca y quería ir a pasar por allí. Quedó así. Y aquí en casa había algunos, ¿no? ¿Os quedasteis algunos? No, cada familia tiene su gato montés aquí. Ajá. Qué curioso. Bueno, es que es una finca familiar, claro, y grande, entonces claro, pues los gatos suben, pues ahora hay quads, ¿no? Pues que antes no había nada de todo eso. Claro. Pues teníamos el gato pues para ir al pozo, ir aquí. Hablamos de los 70, ¿no? Sí. De los 70. Claro, es lo que te dices, pongámonos en contexto. Para ir por el monte de una forma ligera y tal. Más de 50. Pues claro. Claro, era una bomba aquello. Aún hoy lo es. No hay nada igual. No, realmente. No. No lo hay. O sea, es que flotaba. O sea, si nos estáis escuchando, buscadlo en internet. Gato montés, artés. Os aparecerán con colores rojos, amarillo. El tuyo era verde. Verde, sí. Verde. Bueno, es amarillo porque era el de Jordi Casas. No, son pito amarillo. Pues buscadlo. Hay algún vídeo que incluso creo que apareces tú. Sí. En alguno de ellos. Que lo hizo esta revista, Motor Clásico. Y Manuel Garriga. Echadle un ojo porque de verdad que literal alucinaréis porque dices, ostras, ¿esto se inventó hace 50 años y lo hizo este señor? Pues sí, y por eso estamos aquí, para que veáis lo que se llegaba a hacer y lo que se hacía. Y tu trabajo ha sido ese, el que no lo sepan 4. Si lo saben 10, pues mira, ya lo saben 10, pero que no se quede ahí. Bueno, yo pienso que la historia siempre es de conservarla y se ha de saber. Exacto. Entonces, si se pierden las cosas, pues ahí queda algo que la gente deja de conocer y pierde el valor. La historia da valor a todo. No hablo de los coches ahora en general. No, en general, claro. Bueno, tú no sabes, me encanta la egiptología. Sí. Quizás sea esto un poco lo que también me motivó a esta arqueología que he hecho de artes, porque he hecho arqueología. No, lo tuyo es arqueología. Porque claro, es que no había de nada. Tengo que rascar aquí, rascar allá. Hay gente y muchísima gente que tendría que agradecer, y la agradezco ahora en público, no sé decir nombres ahora, que son los que me han aportado mucha documentación que han encontrado por las redes, por aquí y por allá. También tengo que agradecer la de gente que se ha involucrado también en ayudarme en conservar lo de artes de Arcos. Sí. Bueno, hablamos de documentos como, pero cosas tan básicas como folletos, recortes de periódicos, que revistas. Claro, que el apellido Artés, en una época,
era habitual en cuanto a publicidad, era habitual en cuanto a resultados, bien fuera por el piloto, bien fuera por el vehículo que utilizaba, subidas encuesta, pequeñas carreras de cars locales, y seguro que muchos de los que nos estáis escuchando, de la época aquella tendréis otros nombres más en boga, pero este señor quizás no. Y en esto ha sido. Fíjate por qué se perdió. Nadie supo de mantener la llama viva. Y ahora pues estamos haciendo este trabajo ahora contigo que se debe hacer a Carlos. Es que era... Y me acuerdo además también de las camisetas, que yo tengo algunas, además que estaban muy chulas porque además en aquella época, no sé si por casualidad o no, el diseño gráfico que se hizo en aquella época, como por ejemplo el gato que se hizo para el gato montés, el guepardo que se hizo para el amarillo, son muy bonitos, o sea, tienen un diseño muy atemporal que entiendo que para ti plasmarlo en una camiseta era lo de menos. Es que además quedaban súper bonitos. Bueno, tenía el rombo atrás, tenía la foto de la fábrica de Barcelona en el interior. Tenía varios complementos esas camisetas, sí. Sí. Yo te debo decir que en los dos cascos que tengo de moto, en uno llevo el gato y en otro llevo el guepardo, que ya pobres los gatos están pidiendo la hora. Y mucha gente me pregunta, ¿y esto qué es? Y entonces ahí viene la historia, porque son muy vistosos, sobre todo el guepardo es muy bonito. El amarillo. Tiene esa silueta amarilla afilada, ¿no? Y el gato también. Pero es como, ¿qué es esto? ¿De dónde viene esto? Porque tiene que venir de algún lado. Date cuenta, no se ha perdido y ese trabajo, ese libro tuyo, que si vas a sacar una segunda edición, estaremos encantados de que se nos diga, porque si sale... Exacto. Si finalmente los editores, por favor, hacedlo, sacan una segunda edición, veréis que hay mucho mimo, hay trabajo y no penséis en el típico tostón familiar que no, o sea, hay un pozo en el fondo muy, muy bueno y que se ve muy bien y descubriréis cosas que son la leche. Pepo, se nos ha pasado volando. Ah, sí. Se nos ha pasado volandísimo. Muchas gracias por acogernos en este remanso de va que es Quedas en tu casa, ¿verdad? Arenys De años, además. Sí. Y que te veamos, que te veamos en el museo, que te veamos en reconocimientos, que te veamos aquí y allá. Y sobre todo gracias por por ese libro que has hecho, porque yo también, al final yo sé mucho, por lo que hemos hablado y tú me has explicado, pero no dejas de descubrir cosas y estiras un hilo que, ostras, te das cuenta de que es enorme. Yo también quisiera agradecer a tus oyentes el interés que han demostrado por ANCES y que cualquier cosa está a través tuyo aquí estoy a su disposición también. Oye, pues esto ha quedado súper bonito. Así que, Pepo, muchas gracias. Tío, buenas tardes.